y amigo Roberto, y me voy a permitir leer su semblanza. Roberto Giordano Longoni Martínez nació en Pachuca, Hidalgo, en 1991. Es licenciado en Literatura y Filosofía por la Universidad Iberoamericana, Puebla, y maestro en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es doctorando del posgrado en Sociología del mismo instituto y profesor del área de Humanidades de la Universidad Iberoamericana, Puebla. Sus intereses intelectuales y políticos se enfocan en la literatura latinoamericana, la filosofía política de las insurrecciones populares, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y las nuevas lecturas de Marx. Bueno, sin más, nos quedamos con Roberto. Gracias. Bueno, muchas gracias, igual a Irving por la introducción, y pues nada más quería agradecer obviamente a todas, todos quienes han hecho posible este espacio de diálogo, pues la invitación, la posibilidad como de venir aquí a discutir y compartir y dialogar. Al final creo que eso igual es la filosofía, ¿no? Entonces, en ese ánimo de diálogo, y también a las personas que sostienen este espacio con su tiempo, su cuidado, su esfuerzo, como pues justamente que dan las condiciones materiales para que también podamos estar como compartiendo estas cosas, ¿no? Pues voy a tratar de no extenderme mucho. Esto es como, esta ponencia la presenté, o una variación de ella, el día lunes también allá en Puebla, y la verdad es que sí salió bastante larga, entonces voy a tratar de que no sea tan así. Voy a procurar como pues ceñirme un poco más a una explicación más general de ciertos puntos que están en la exposición, aunque quizás haya un par de cosas que tenga que leer pues para poder ser un poco más claro, pero creo que los puntos generales pues espero que queden claros y que puedan prestarse a cierta discusión. Espero que el carácter de la discusión tampoco se vuelva tan abstracta, sobre todo después de las anteriores dos charlas que me parecieron muy pertinentes y muy interesantes. Espero que esta también como que dé pie a pensar algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el título: prestar voz al sufrimiento y denunciar la no libertad vigente. De entrada voy a hablar un poco de algunas reflexiones sobre pues, Theodor Adorno. Yo creo que todos sabemos aquí, pero en términos generales, pues Adorno es este pensador judío alemán que desarrolló su actividad intelectual desde los años 20 del siglo pasado hasta el año 69, que es el año en el que muere. Es una figura importante, o quizás la más relevante, de esto que se conoce como la Escuela de Frankfurt. También tiene toda esta experiencia del exilio, la vivencia del ascenso del fascismo en la Alemania nazi, etc. Entonces, bueno, su pensamiento va a estar atravesado fuertemente por eso, ¿no? Entonces, pues primero hablar un poco de las intenciones que tengo. Lo que quiero hacer es hablar un poco de cómo concibe Adorno el quehacer filosófico. Justamente para él es una pregunta muy relevante, muy importante, que nos volvamos a hacer la pregunta de filosofía ¿para qué?, ¿no? Sobre todo porque pues, el contexto en el cual le tocó vivir, y voy a hablar un poco de eso justamente ahorita, le obligó a él justamente a pues, replantearse esta pregunta, ¿no? Justamente en un momento donde parecía que, bueno, a la filosofía no le tocaba o no le impactaban todos estos sucesos catastróficos que le tocaron vivir. Él plantea que sí, ¿no? Que la filosofía tiene que ser sensible ante estos acontecimientos y tiene que replantearse sus posibilidades y su propio quehacer en términos así como fundamentales. También quisiera decir que esto no tiene una intención como puramente erudita, es decir, no me interesa pues que ustedes vean que sé muchas cosas de Adorno o simplemente repetir Adorno así como etcétera, sino a mí me parece que tiene cierta actualidad lo que él plantea en términos de desafíos para el quehacer filosófico, porque si bien es cierto, y esto es un fundamento de la teoría crítica de él, la filosofía tiene que estar situada, no es algo que se dé así transhistóricamente, y lo cierto es que ya no vivimos en el momento histórico en el cual vivió Adorno, pero también es cierto que seguimos viviendo en el capitalismo, ¿no? Ya no es el mismo capitalismo que él criticó, pero sí sigue persistiendo como la forma de reproducción y dominación social que padecemos todas y todos, ¿no? Entonces, ya no va a ser lo mismo en ese sentido, pero de alguna manera sí algo permanece. Y a mí me parece, y eso es lo que quiero mostrar después de las reflexiones que él hace, que todavía esos cuestionamientos y esas inquietudes que él tiene sobre la filosofía nos lanzan desafíos y preguntas en este momento
que incluso es todavía más catastrófico y más complejo en ese sentido, y que nos hacen revalorar justamente para qué estamos haciendo filosofía, ¿no? Y qué filosofía podemos todavía hacer frente a la catástrofe, el dolor y el sufrimiento que es evidente en la sociedad actual, ¿no? Entonces, pues un poco por ahí va. En términos expositivos, lo primero que quiero hacer es hablar un poco de ese momento histórico, pero sobre todo de cómo Adorno entiende la sociedad, ¿no? Para él va a ser fundamental esto, de pronto, y este sí es una motivación principal para mí y para toda la teoría crítica. Los problemas filosóficos no surgen de la nada, no surgen de las cabezas de los pensadores o pensadoras, surgen de las contradicciones y de los procesos sociales e históricos, no son una mera ocurrencia, ¿no? Entonces, por eso es importante entender por qué para Adorno es importante volver a plantearse la pregunta por la filosofía. Luego voy a hablar justamente de por qué, más bien cuáles son esos enemigos como contra los cuales él plantea una idea de filosofía negativa. Justamente esa va a ser su propuesta, la dialéctica negativa. Voy a hablar un poco de esos enemigos filosóficos que él tenía. Sobre todo son tres, voy a abordar como muy someramente a los tres, tampoco puedo andar mucho en cada uno. Ahí verán justamente cuál es el problema que Adorno tiene con ellos, por lo cual considera que, pues de alguna manera, más que ser un pensamiento crítico, convierten a la filosofía en una cómplice del horror civilizatorio. Y después un poco su propuesta, ¿no? De esto de qué filosofía, pues la dialéctica negativa, que también dialéctica negativa pues no solo es una obra de él, quizás la más importante, sino toda una propuesta filosófica, una actitud, una posición política e intelectual frente a la vida, que no me va a dar pues en esta pequeña charla para explicarla toda, pero que sí daré algunos fundamentos y ya al final plantear los desafíos que me parece que pueden traerse al presente respecto de eso, ¿no? Entonces, pues voy a tratar de ser así como muy preciso, espero. Entonces quisiera empezar con esta cita de Adorno, que está en un texto que sacó en los años 50, que se llama Prismas, y este texto en específico que se llama Crítica de la cultura y la sociedad. A mí me parece que este es justo el famoso dictum adorniano que se repite constantemente. Yo creo que es la cita más replicada de Adorno y a la vez la que menos se comprende, ¿no? Entonces dice: la filosofía se encuentra frente al último peldaño de la dialéctica de cultura y barbarie. Escribir un poema después de Auschwitz es barbarie, y esto corroe también al conocimiento que dice por qué hoy es imposible escribir poemas. Justamente lo que se toma siempre es esto de, bueno, Adorno dice que escribir un poema después de Auschwitz es barbarie, que ya no tiene sentido, entonces lo que tenemos que hacer es pues cerrarnos, ya no se puede hacer filosofía ni poema, ya todo está acabado. Adorno se le considera un pesimista absoluto y simplemente lo que él estaría diciendo esto en los años 50, después de la experiencia de la guerra, del exilio, del exterminio, es que ya no tiene sentido esto, ¿no? En realidad, y esa es una primera pista, lo que está diciendo es que nada puede quedar igual después de lo que ocurrió, ¿no? Y eso también implica la filosofía. No está diciendo que no se puedan hacer poemas o filosofía, pero que ya no puede ser de la misma forma, ¿sí? A la filosofía no le puede pasar como de largo que algo ocurrió y que ella también fue cómplice de eso que ocurrió, o que al menos no pudo evitarlo. Y ahí está como una primera pista. Pensando siempre, y esto es otro presupuesto de la teoría crítica, filosofía y sociedad no son algo que vaya paralelo o que no se toque, sino que justamente tiene una relación dialéctica que no puede ser negada, ¿sale? Entonces, lo primero que voy a explicar es esta dialéctica de cultura y barbarie. ¿A qué se refiere? Tiene todo que ver con la idea esta de la dialéctica de la ilustración que ya mencionó Irving, y con una sospecha profunda del proyecto moderno, ¿no? Sobre todo vinculado a la lógica de la dominación pues, del capital. Entonces voy a explicar eso y luego las implicaciones que eso tiene en el pensamiento de Adorno para la filosofía. Pues lo primero es esta idea, ¿no? Adorno junto con Horkheimer escriben este libro en el 44 que se llama Dialéctica de la Ilustración, cuyo ellos empiezan diciendo: nuestra pregunta inicial es ¿por qué la humanidad, en vez de haber alcanzado un estado verdaderamente humano, se hunde en una nueva etapa de barbarie, ¿no? Ahí se están pensando en el proyecto moderno. El proyecto moderno prometía que a través de la razón los seres humanos iban a alcanzar la libertad. Recordemos la promesa kantiana, ¿no? Que es la ilustración, que el ser humano sea dueño de su vida por medio de la razón. Bueno, ellos están diciendo, y por eso puse esta pintura de Goya, esta idea de, bueno, el sueño de esa razón produjo monstruos, y los produjo de maneras bien complejas.
Sospechan de algo que ya había sospechado Nietzsche, también Freud, de eso toman también el asunto. Esta dicotomía fundante de la modernidad entre civilización o barbarie, pues es profundamente falsa, ¿no? La civilización no es lo contrario de la barbarie, sino que es barbarie, tiene el potencial de la barbarie en sí misma. Esto no es simplemente, y reitero eso siempre, Adorno no es un simple viejo pesimista, él vive todas estas cuestiones históricas, estos signos históricos que le demuestran justamente que el proyecto moderno tiene en sí mismo la posibilidad de devenir en barbarie. La guerra, el exterminio judío, que él siente como algo propio, porque pues él era un judío alemán, que tiene que salir exiliado junto con todo el Instituto de Frankfurt, justamente tiene que irse a Alemania, y ahí tenemos que también mencionar este momento histórico pues profundamente complejo para todos ellos, que es la muerte de Walter Benjamin, que era su amigo, que era su colega y de quien también toma varias ideas respecto de esta crítica a la modernidad, porque justamente pues Benjamin no logra salir de Europa. Él se suicida en los años 40, en el año 40 precisamente, tratando de cruzar la frontera entre Francia y España, mientras las SS lo vienen persiguiendo, ¿no? Entonces, para Adorno todos estos son signos de decir, bueno, de nuevo, ¿no? La modernidad no es lo contrario de la barbarie, sino que en sí misma produce una barbarie todavía más compleja de la que se supone que nos está liberando, ¿no? Entonces, el punto fundamental en este sentido es decir, esto no se trata, o sea, el exterminio, la manipulación, el sometimiento de los sujetos, la cosificación, Auschwitz como este lugar, ¿sale? Como este lugar donde la muerte se fabrica y se hace a partir de una razón instrumental, como una especie de fábrica, sobre todo esta lógica fabril, no es solamente un accidente en el curso triunfal de la civilización, ¿sí? No es que la modernidad iba bien y de pronto se nos fue esto y ya, pero vamos a retomar el camino. Ellos, justamente lo que él dice es que no podemos volver a ese camino, ¿no? O sea, tenemos que cuestionar profundamente eso porque hay algo en la misma modernidad y en sus fundamentos que lleva a la barbarie, ¿no? Que está ahí como sometido. Pensemos, y eso igual es importante, que cuestiones como Auschwitz no suceden bajo la lógica moderna fuera de, o en algún país alejado, o en todos estos países que se podrían considerar como subdesarrollados, etcétera, sino que pasa en el corazón mismo de la civilización occidental, ¿no? En Alemania y en Europa occidental. Entonces ahí están dando como esa pista. No es un desvío, es algo que la propia modernidad propicia y tiene que ver con lo que igual ya habló Irving. Ellos van a establecer en dialéctica de ilustración que el problema tiene que ver con que la modernidad está constituida bajo la lógica del dominio y sobre todo sobre tres dominios, ¿no? Que son fundamentales. La modernidad exige el dominio de uno mismo, el dominio de las pasiones, de lo irracional, someter nuestra psique y nuestra interioridad. Eso es justamente en dialéctica de ilustración el primer capítulo, cuando hablan del viaje de Odiseo. Bueno, Odiseo es como el prototipo del sujeto moderno que tiene que someter sus impulsos y pasiones para poder subsistir bajo este nuevo reinado de la razón, ¿no? Ese sometimiento de uno mismo implica el sometimiento de la naturaleza para la autoconservación y el sometimiento de otras y de otros, el sometimiento y la explotación, etcétera, ¿no? Básicamente ellos no lo dicen por cuestiones como de autocensura en una época donde el comunismo y la idea de la crítica del capitalismo estaba muy mal vista, sobre todo si eras un judío exiliado en Estados Unidos, pero de lo que están hablando es del capitalismo, ¿no? Están diciendo el problema de la modernidad es que es una modernidad capitalista y el capitalismo es una forma de autoconservación y de reproducción social que implica de los sujetos sacrificio, les somete a un sufrimiento para poder sobrevivir, y eso implica también, y tiene enormes costos para esos sujetos, porque implica que para poder sobrevivir tienen que negarse a sí mismos, negar a los otros y cosificar a la naturaleza. Es como esta dinámica, ¿sale? Y eso produce justamente subjetividades y condiciones sociales que hacen posibles cuestiones como Auschwitz, el exterminio, la guerra, etcétera, ¿no? Ahí está un poco como esa clave en términos generales. Entonces, bueno, ¿qué implicaciones tiene esto para la filosofía? Como les repito, para Adorno, los problemas filosóficos no son ocurrencias de los pensadores, no surgen las preguntas filosóficas nada más porque pues hay tipos muy brillantes que un día hicieron preguntas como muy pertinentes.
Para ellos, justamente lo que pasa en la historia tiene que tener una implicación filosófica, ¿no? Implica una pregunta que tenemos que atender. En términos, pues, como muy generales, que es lo que está diciendo antes, ellos se encargan de mostrar que la civilización moderna está sostenida en el sufrimiento y en el sacrificio humano y de la naturaleza y de todas las formas de vida, y que justamente esto hará una lectura muy interesante, también es importante eso en términos filosóficos. Ellos dirán, eso justamente genera una serie de desgarramientos o una separación entre los individuos y la sociedad en la cual viven, que justamente la filosofía se expresa en esta famosa dicotomía entre el sujeto y el objeto, ¿no? Que es la gran problemática epistemológica. Bueno, ellos dirán, desde Kant y toda la tradición del idealismo alemán, cuando están tratando esta antinomia sujeto-objeto, ellos creen estar tratando un problema del pensamiento, pero en realidad eso es un problema social, pues, es un problema práctico. ¿De dónde sale eso? De Marx, obviamente, ¿no? Marx es el primero en decir, bueno, esto que Kant, que Hegel tratan como un asunto puramente intelectual, la separación entre el sujeto y el objeto, en realidad es un problema real, pues, o sea, es un problema en la realidad que no puede ser resuelto con una nueva forma de síntesis filosófica o con una ocurrencia mejor de un filósofo más avanzado, ¿sí? Sino que es un problema práctico que se tendría que resolver prácticamente, ¿no? La filosofía no lo va a resolver, eso igual Adorno lo tiene claro, o sea, eso implica un proceso práctico que la filosofía no puede resolver, pero lo que sí le tocaría a la filosofía, y ahí está el asunto, es señalar eso precisamente, ¿no? Esa separación, no hacer como que no existe, sino enfrentarla y hablar de las condiciones sociales e históricas que la producen. Y ahí está justamente donde pasaríamos al asunto de los enemigos filosóficos. Para él un pensamiento que plantee que la separación entre sujeto y objeto es algo que puede ser sintetizado o reconciliado a través del pensamiento, eso implica una falsa reconciliación, y no solo eso, implica una complicidad con un mundo que nos domina, nos niega y nos somete al sufrimiento. ¿Vale? Entonces, de nuevo, la idea, hay una relación entre pensamiento y sociedad. El problema de la separación sujeto-objeto no es algo intelectual sino práctico. El pensamiento no puede proponer una reconciliación idealista de esto, sino que tiene que atender las condiciones sociales que están produciendo esa ruptura y esos desgarramientos. Y ahí está esta cita que es muy importante, Adorno la pone en dialéctica negativa, a mí me gusta mucho y es la clave justamente de esta idea. Aunque no sea más que por vergüenza, la filosofía debe enfrentarse con una idea de George Simmel, lo asombrosamente poco que se le notan a su historia los sufrimientos de la humanidad, ¿no? De nuevo, para Adorno, después de Auschwitz sobre todo, la filosofía no puede seguir como si nada hubiera pasado, ¿no? No puede seguir permaneciendo en sus mismos paradigmas y en las formas de pensamiento, ¿no? Tiene que incluso cuestionarse qué lugar ha jugado o qué papel ha jugado justamente en la reproducción del exterminio, por qué no ha pedido evitarlo, o sea, pensando también en esto, ¿no? La filosofía era parte del proyecto ilustrado. La razón filosófica también implicaba que, bueno, el ser humano que tuviera la capacidad de razonar respecto de su mundo, etcétera, iba a ser capaz de guiarse de manera autónoma y de no cometer actos de barbarie, ¿no? Por ejemplo. Y lo que tenemos, y esa es la razón, como la expresión de la frialdad que Adorno también habla, pensemos que quienes llevaron a cabo el exterminio no eran sujetos, que eso Hannah Arendt también nos lo va a decir, ¿no? Eichmann no era un tipo loco, etcétera, sino que era un sujeto pues perfectamente racional dentro de ciertos parámetros, ¿no? O sea, él estaba siguiendo ciertas cosas bajo una racionalidad totalmente pertinente para su contexto, ¿no? Entonces, eso. ¿Cuáles van a ser esos enemigos que para Adorno justamente no asumen este sufrimiento o que hacen como que nada hubiera pasado? Son tres, ¿no? El marxismo ortodoxo, representado en la Internacional Comunista y el socialismo del Este. Pensemos que Adorno es de una generación que vio con muy buenos ojos, obviamente, la Revolución Rusa, que también le tocó vivir en una Alemania marcada por pues, la promesa de la revolución, que se viene abajo en el 19 a partir del asesinato de Rosa Luxemburgo, etc. Entonces es de una generación pues, donde el fracaso de la revolución se hace evidente y donde también, sobre todo él, no así otros intelectuales, se dan cuenta de que la revolución rusa
también deviene en autoritarismo, en una barbarie más compleja. Entonces sí son marxistas, pero no esos marxistas, ¿no? O sea, Adorno sí va a tener otra lectura del marxismo, mucho más crítica, va a vincularlo con otros paradigmas y va a criticar fuertemente a este marxismo ortodoxo, ¿no? El positivismo también va a ser como el enemigo fundamental, pero sobre todo este último, y ahí está pues nuestro buen compañero Heidegger, un filósofo muy importante que es necesario ir, pero bueno, Adorno tiene ahí dos problemas, uno personal y uno intelectual, ¿no? El personal es que Heidegger es nazi, pues, y Adorno es un judío alemán, y eso es un problema que él quiere externar siempre, ¿no? Hay un problema con que la propia filosofía sienta que puede vincularse con un proceso político que al final lleva al exterminio. Pero también, y eso es muy importante, a Adorno no le importa solo decir Heidegger era un nazi, sino mostrar cómo en su misma filosofía también hay un potencial pues, de justificación del horror, ¿no? Entonces, ahí están como estas tres posturas. Voy a hablar muy generalmente de las tres. El problema que tiene con el marxismo ortodoxo, primero es que convierte a Marx en un dogma económico, ¿sale? Adorno va a decir eso y es muy importante. Lo que Marx hizo es una crítica, no una doctrina económica. El subtítulo del Capital es Crítica de la economía política, no compendio de economía socialista, o sea, es crítica de la economía política, ¿no? Entonces, para él el marxismo ortodoxo lo que ha hecho es convertir a Marx en un dogma. Sigue persistiendo en una concepción de la historia en términos de progreso, esta idea de lo teleológico, como que el comunismo llegará casi porque sí, y lo que vemos es que eso no ocurre tampoco. Benjamin también lo dice en sus teorías sobre el concepto de historia, ¿no? Esta idea de que el progreso histórico nos va a llevar. El propio Benjamin dice, no, más bien la revolución ya no es ir con el progreso, sino poner el freno de mano a ese progreso, ¿no? Porque eso nos está llevando a la catástrofe. Y la idea de idealizar el proletariado, que ahí está esta idea de la falsa reconciliación. El proletariado para Marx, y eso es una crítica a Marx y a Lukács también, ellos creían que el proletariado estaba destinado justamente a reconciliar la historia, ¿no? A que sujeto y objeto se reconciliaran en un momento de síntesis donde ya todas las contradicciones estarían resueltas. Bueno, ellos dicen, eso de ninguna manera ha sucedido. Adorno tiene una frase lapidaria en ese sentido, en Mínima Moralia: el proletariado votó al fascismo, o sea, lo escogió directamente en Alemania, y eso es un problema en el sentido de que ya no podemos pensar que el proletariado está destinado casi por sí mismo a la misión histórica de la reconciliación. ¿Ya? ¿Ya se acabaron? No, pues igual no, pero igual se puede hacer como Va, entonces, bien, entonces voy a resumir. Bien, tengo un problema con ese marxismo, sobre todo con eso, es mucho más largo. Con el positivismo en el sentido de que no es consciente del contexto histórico. El positivismo tiene el problema de que justamente apela a una objetividad que no es tal, es decir, esta idea de que el sujeto está separado de los problemas del mundo y que puede estar muy ideologizado. Obviamente la teoría crítica nos va a decir el sujeto está atravesadísimo por todas estas cuestiones, y el problema más grande que tiene con Heidegger y la ontología es que propone una especie de falsa reconciliación también, en términos de que Heidegger ya no se ocupa de este problema de la separación sujeto-objeto o del problema del individuo y la sociedad, sino que más bien va a ir a una especie como de, Adorno le dice falsa profundidad, va a decir, bueno, ya no hay que ocuparnos de eso, sino ir a ver como la experiencia del sujeto, etcétera, como si esa experiencia no estuviera también atravesada por los desgarramientos de la civilización, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué filosofía en contra de eso? Adorno propone una filosofía negativa, una filosofía que dé cuenta del sufrimiento, que se encargue justamente de las contradicciones de la realidad, que no las niegue a través de un artilugio así como abstracto, sino que las denuncie, que dé cuenta de esas complejidades que llevan al sujeto a ser un sujeto que sufre en esta sociedad, y eso implica que la filosofía sea una filosofía no identitaria. Es decir, que no proponga una identidad precisamente conceptual, sino que dé cuenta de esas contradicciones a través de conceptos, pero conceptos abiertos o negativos, que no afirmen cosas, sino que den cuenta de esa ruptura que hay en el mundo, ¿no? Y que justamente denuncie que mientras las condiciones de este mundo sigan siendo la reproducción del valor, del capital, etcétera, no va a haber reconciliación posible. Eso es justamente lo que quiere decir. Entonces, acabaría yo con una cita, me pasé mucho. Bueno,
Dos citas, ¿no? Esta es una que da justamente el título a la ponencia. Adorno dice: donde el pensamiento va más allá de aquello a lo que se vincula, resistiéndose a ello está su libertad. Esto obedece al impulso expresivo del sujeto. La necesidad de prestar voz al sufrimiento es condición de toda verdad. No quisiera dejar de decir esto. En Adorno hay toda una teoría de la verdad en el sentido de que ya no es esta verdad a través de la identidad, ¿no? Esto que pensaba el idealismo. La verdad está en la identidad entre el concepto y la cosa. Adorno dice: no, la verdad está en el sufrimiento de las víctimas de este proceso civilizatorio, y la filosofía, en lugar de acallar esa voz, tiene que dar cuenta de las condiciones sociales que producen ese sufrimiento, ¿no? Ahí está como su punto de partida y su condición de verdad. La libertad de la filosofía no es nada más que la capacidad para contribuir a dar voz a la falta de libertad en la cual los sujetos persisten, ¿no? Y ya puedo acabar con esto, ¿sí? Me brinqué muchas cosas, perdónenme, igual tengo que sostener muchas más cosas, no puedo lanzar cosas así, pero bueno, las puedo discutir. Lo que me parece que es el desafío, 3 desafíos, ¿no? Tenemos que, o sea, la filosofía no puede no tener detrás o al lado una teoría crítica de la sociedad, no puede pensarse al margen de los problemas sociales, tiene que ser sensible a ellos. Esto que decía Adorno de Simmel, no le pueden pasar por el lado los sufrimientos de la historia, tiene que ser sensible a ellos y saber cómo eso nos cuestiona también en nuestros propios fundamentos. Habría que pensar cómo esa dominación se ha complejizado actualmente, ¿no? Porque ya no es solo la dominación del capitalismo, sí, pero también las teorías postmodernas, con todos los problemas que pueden tener, nos ubican en otros lados sobre esa dominación, ¿no? La dominación animal, la dominación contra las disidencias sexuales, la heteronormatividad. Eso es importante que lo asimilemos a una teoría de la dominación actual. Pensar qué enemigos actuales habría, la ontología de Heidegger es importante, pero ya tampoco es quizás la filosofía más hegemónica en la actualidad. ¿Cuáles son esas filosofías hegemónicas? Y pues habría que sospechar de eso, ¿no? ¿Por qué son hegemónicas? ¿Por qué se adaptan tan bien a las condiciones sociales? Ahí hay algo que habría que pensar. Y por último, insistir en una filosofía negativa. Y eso igual lo dice Adorno mucho, de nuevo. Piensan que Adorno es negativo nada más porque es pesimista. Adorno, y eso lo responde muchas veces, hay un pesimismo porque el mismo mundo es negativo, ¿no? No es porque uno quiera ser negativo, sino porque el mismo mundo pues lleva de alguna manera objetivamente a dar cuenta de que hay algo, hay sacrificio, hay sufrimiento, hay violencia, y eso mismo es lo que tenemos que elaborar. Y acabo con esta cita que está en Dialéctica Negativa también. A mí me gusta mucho, creo que igual refleja muy bien como toda esta idea. Dice: si la dialéctica negativa exige la autorreflexión del pensamiento, esto implica palpablemente que, para ser verdadero, el pensamiento debería también pensar contra sí mismo. Si no se mide con lo más extremo, lo que no tiene concepto, lo no idéntico, justamente eso que decía Hegel de que no era válido para la filosofía, lo no conceptual, Adorno dice: no, ahí es donde tenemos que ir, ¿no? Ahí, a lo no conceptual, a lo que se ha mutilado del pensamiento filosófico, ahí tenemos que partir, el sufrimiento de las víctimas, lo cual escapa al concepto, es de antemano de la misma especie que la música con que a las SS les encantaba cubrir los gritos de sus víctimas. Eso sería muy generalmente, perdón por la premura y todo eso. No, pues al contrario, una disculpa por la escasez de tiempo. No, pues está bien, siempre ocurre, ¿no? No es Sí, culpa el de programa, etc. Bueno, sí, preguntas rápido. Pues, Demetrio es nuestro... 3 minutos. Tenemos 3 minutos para Bueno, quizá es bueno, ya me adelanté, pero creo que es la más importante, que me parece como la que atraviesa incluso, bueno, las 3 primeras, es precisamente la situación de que la filosofía no puede estar fuera de los problemas de ahorita, del sufrimiento. Creo que eso es, quizá más que una pregunta, me parece que es muy pertinente que lo haya señalado de manera más clara, y que creo que si bien hay un pesimismo, y me parece que eso es lo importante, ¿no? Si la filosofía no es pesimista, entonces ya de ahí creo que nos cuestionaríamos como trabajadores de la filosofía incluso, ¿no? Si no hay pesimismo no hay nada, pues, yo creo. ¿Puedo decir algo de eso? Sí. No, es que es interesante justamente, y tiene que ver con el contexto de Adorno. Adorno es de una generación posterior, pero está muy influido por Ernest Bloch también, este gran libro bello del Principio Esperanza,
y también tiene una discusión importante. Adorno le va a decir a Bloch, la esperanza no puede ser un principio, ¿no? O sea, tenemos que justamente lo contrario, partir del otro lado. Lo que Bloch hace es decir, no, hay que pensar la esperanza en un momento de desesperanza, ¿no? Y Adorno le va a decir, la esperanza es importante, pero, y ahí recupera Benjamin, solo a partir de la desesperanza podemos pensar en la esperanza posible, pero no podemos hacer como que esa desesperanza no está. Y Horkheimer complementa en otro lado también, al menos a la teoría crítica le toca decir lo negativo y lo pesimista, y eso puede dar luz a la posibilidad de otra cosa, ¿no? Pero así de entrada decir que, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, pues Adorno y Horkheimer también lo estarían, ¿no? Eso me lleva a pensar que como personas situadas reflexivamente deberíamos estar haciendo algo con el discurso actual de la esperanza, por eso, ¿no? Así nuestro candidato de este estado ganó. Soy el candidato de la esperanza y la esperanza. Y no tenemos esperanza, cada vez está todo más pegado. ¿Puedo decir algo de eso? Es que eso es muy importante porque aparte se replica, ¿no? Yo tengo mis posiciones políticas y no están vinculadas a ninguna militancia partidista. Claro. Y me parece importante eso, no solo nuestro candidato, ¿no? Pensemos en Syriza, también en los años 2010, etcétera, en Grecia. También el eslogan era eso, ¿no? La esperanza ya llegó, la esperanza viene, pero era jugar con un discurso muy superficial de la esperanza. ¿Qué es esto, no? O sea, yo sí creo que ellos están pensando en una reconciliación posible, pero denunciando siempre que mientras las condiciones actuales persistan, la desesperanza es lo que hay, y eso es lo que tiene que motivar esa crítica, ¿no? Lo que también dicen, la crítica surge de este grito de las víctimas que dicen, esto no puede seguir siendo posible, pero mientras las condiciones que hacen eso posible no se anulen, no basta solamente con decir que la esperanza ya está aquí, ¿no? Eso es falso, justamente. Eso. Sí. Y miles de cosas más. Sí, bueno. Muchas gracias. Sí, pues, uno se queda con muchos pendientes, obviamente. Eso no quiere decir que no podamos quedarnos al final un poco a discutir respecto a esas cosas que quedaron ahí volando. Solamente vamos a proseguir con el programa también por respeto a las otras personas y incluso a la última ponente que va a terminar de... Sí, claro, nosotros acá no tenemos tanto problema. La última ponente va a terminar bastante tarde, quizá, entonces... ¿Quién sigue? Sí, sigue Saúl, sí, por favor.